porque no eran católicos o no eran cristianos, había un conflicto profundo, trascendental de fe. Luego entonces el objetivo era destruir a la Iglesia Católica, sacarla del control político y hacerse del poder. Pero para poder destruir el poder político y social de la Iglesia Católica se tenía también que suplantar su base doctrinal, traer una nueva, y también pues la base jerárquica institucional que buscara suplir la organización vertical, ¿no?, de las monarquías hacia una organización horizontal, que es donde entra pues la democracia que vivimos hasta el día de hoy. La democracia es natural al liberalismo, porque ¿qué ocurría con los monarcas? Pues aludían al derecho divino, es decir, era Dios como el generador de la dinastía, del poder, el derecho divino, y se cambia el derecho divino por el derecho de hecho, tal cual, este es el concepto de la Revolución Francesa, el derecho del hombre. Si ustedes ven, la base de la Revolución Francesa es: se acaba el derecho divino y inicia el derecho del hombre. Y este es el primer combate que existe al cristianismo, y es donde entra el concepto de Estado, ¿no? Donde pasa de ser la soberanía de Dios. ¿Han escuchado alguien sobre Cristo Rey? Entonces pasa de la soberanía de Dios como Rey del universo que gobierna, ¿no?, sobre el mundo, y sus monarcas son aquellos que administran el reino. Eso se acaba, y ahora ya no es el derecho divino, ya no es Dios el Rey del universo, sino ahora es los derechos del hombre, y la soberanía radica en el pueblo. La democracia es natural al liberalismo, y el liberalismo es quien por naturaleza combate principalmente a la Iglesia Católica, pero como naturaleza pues tiene por supuesto el combate al cristianismo. Por supuesto surge la democracia representativa y el derecho positivista. Y el derecho positivista. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición de liberalismo? El desarrollo irrestricto de la personalidad. El liberalismo es humanista por excelencia. Cuando ustedes escuchen, yo soy un gran humanista, y muchos políticos tienen un discurso humanista, muchas universidades son humanistas, es porque son precisamente positivistas. Hay un irrestricto desarrollo de la personalidad, filosóficamente contrario naturalmente al cristianismo, principalmente al catolicismo, donde el eje del cristianismo es la contención de las pasiones del hombre para su máximo desarrollo espiritual. Si recuerdan la máxima de San Agustín, ¿quién ha leído a San Agustín? Agustín de Hipona, ¿no?, que ahora en las universidades, ¿no?, San Agustín de Hipona, como es de San Agustín. Dice San Agustín: el hombre domina sus pasiones y se vuelve libre, o se deja llevar por ellas y se vuelve esclavo. Si se dan cuenta, filosóficamente el liberalismo es la antítesis de la filosofía y de la doctrina de la Iglesia, de la doctrina del cristianismo, pero particularmente de la doctrina social de la Iglesia Católica, que esto surge también después, ¿no?, como consecuencia de estos procesos de transformación. La revolución industrial iniciada en Inglaterra trae políticas mercantilistas de libre mercado, surge la burguesía. Ojo, con el liberalismo llega el libre mercado, que es la renta irrestricta sobre los bienes, ¿no? Por eso el liberalismo va de la mano del capitalismo. Aquí surge Keynes, o sea, pertenecían al mismo club: Darwin, Keynes, Juan Jacobo Rousseau, eran miembros de las mismas sociedades, no solo filosóficas y científicas, sino también de las mismas sociedades y hermandades, de las mismas
política y filosóficamente. La Revolución Francesa inicia el 5 de mayo de 1789. ¿Por qué pongo la fecha del 5 de mayo? Porque no es casualidad que el 5 de mayo es una fecha tan representativa en distintas partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos en función de México. Y es que, si ven, se dice que el 5 de mayo también es el combate, ¿no?, a los franceses en México, pero el 5 de mayo es el día que inicia formalmente la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, digamos que tiene como su estandarte la toma de la Bastilla. ¿Saben qué es la toma de la Bastilla? ¿Qué era la Bastilla? La mayoría de aquí ya vio más o menos la Revolución Francesa. La Bastilla era literalmente la cárcel francesa, donde lo que hacen por primera vez es liberar a los prisioneros, y son los prisioneros y todas los rechazados, por así decirlo, pero los que estaban al margen los marginados, los que entran en marcha, on march, no sé si me escuchó esta palabra, on march, en marcha es ahí donde surge la palabra, ¿no? Vamos a marchar, viene de la Revolución Francesa. ¿Y quiénes creen que son los que entran? Los que estaban en las prisiones, las prostitutas, los homosexuales. Hay imágenes muy gráficas, muy interesantes, donde entran los delincuentes con pelucas de mujeres, disfrazados de mujeres. Digamos que también sería la primera marcha de homosexuales que buscan reivindicar sus derechos, porque pues naturalmente también estaban al margen de la ley de Dios, estaban al margen de la ley de Dios. Esto es bien importante que lo entendamos, porque aquí, como hemos mencionado, tenemos conceptos que tenemos perfectamente asumidos y que están profundamente inculturizados. Revolución, democracia, liberalismo, positivismo, por mencionar 2 o 3 conceptos que los tenemos perfectamente asumidos, pero que son naturalmente contrarios y que surgen para combatir en sí mismo al cristianismo y particularmente a la Iglesia Católica. Entonces, hasta aquí vamos a ver. Me voy a la palabra, al origen teológico de la palabra revolución, porque es elegida la palabra revolución con toda intención. Y leo el canon del Catecismo de la Iglesia Católica. Ojo, esto no es una plática, ¿no?, de doctrina social y magisterio de la Iglesia, sino para que vean la profundidad filosófica, teológica y combativa al cristianismo en sí mismo. Y bueno, podemos ir a muchas citas también dentro de la Biblia y la propia doctrina social, pero vamos específicamente en este. El canon 1850 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. ¿Y qué acaso se nombra revolución? Porque es la rebelión del hombre que pretende quitar la soberanía de Dios para ponerse soberano a sí mismo, donde lo que pretende es el conocimiento. Si se ha visto lo que buscan los liberales, es quitar la venda, ¿no?, que cubre los ojos del oscurantismo, ¿no? Esta palabra que tanto está de moda, el oscurantismo, ¿no?, que quita, decía Rousseau, vamos a quitar esa venda de los ojos para que el pueblo pueda, ¿no?, ver la luz, ¿no? Los iluminados, los iluministas, viene de aquí, de este concepto. Cuando nosotros vemos la palabra revolución, que surge precisamente también en la Revolución Francesa, Revolución Industrial, Revolución Francesa, y de ahí permear, es porque tiene esta naturaleza teológica, filosófica, que busca romper el esquema doctrinal profundo del cristianismo, pero particularísimamente de la Iglesia Católica.
Y es como llegamos a las independencias en América. Las ideas de los liberales franceses, de los liberales ingleses, y aquí podré detenerme y ver varios detalles sobre la Revolución Francesa, pero principalmente sobre el surgimiento de los liberales. Primero, el antecedente primario de la Revolución Francesa es el surgimiento de los burgueses o de la nueva clase económica de Inglaterra, pero la nueva organización política de estos ricos en Inglaterra, en los Estados Unidos. Y es a través de esta organización, de esta nueva clase pujante, donde viene la organización política. Primero son la revolución o las independencias de las colonias británicas. Después, al tiempo que se da la independencia de las colonias británicas, viene la organización por parte. Jefferson es quien va a Europa y organiza, ¿no?, a los liberales, los organiza en logias y les pone orden. Y en el momento de la Revolución Francesa tenías ingleses y alemanes combatiendo en Francia, por ejemplo. Pero bueno, viene primero en Estados Unidos la liberación de las colonias, viene toda la institucionalización de la república, ¿no? Primero es en Estados Unidos y después viene en Francia. Luego lo que ocurre que en Francia es una cosa distinta, pero no voy a tener en ese tema. Y migran los ideales de los liberales europeos, principalmente los franceses, hacia no eran colonias, en los virreinatos españoles, principalmente en América Latina. Es aquí donde surge el conflicto entre liberales contra la Iglesia. Es aquí donde surge el conflicto de liberales contra la Iglesia en América, que los virreinatos eran distintos a las colonias. Los virreinatos eran una extensión de la colonia, es decir, nosotros no éramos un pueblo sometido como lo fueron los pueblos en Estados Unidos. Nosotros éramos parte del reino, es decir, nosotros seguimos siendo parte de España. Esto es un concepto que hay que dividirlo muy bien y entenderlo, porque es donde viene parte de la confusión, ¿no? Surgen las logias en México particularmente, surgen las logias en este momento. Es desde las logias donde se organizan estos procesos de independencia, como desde las logias también se organizaron los procesos de revolución en Estados Unidos y en Francia. Les digo, Jefferson quien llega, instituye las logias en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, y es como le da estructura a la revolución en Europa. Pues de la misma forma operan desde Estados Unidos con la institución de las logias en México. Es con la llegada de un impresentable a México, un impresentable porque además se presenta sin cartas credenciales, llamado Poinsett, que además se roba las nochebuenas, se les pone crucenetas, y forma las primeras logias masónicas vinculadas a las logias masónicas norteamericanas. Y es a través de esta forma como desde ese entonces los Estados Unidos organizan la política en México. Bueno, Poinsett es el autor intelectual de la muerte de Iturbide, de la creación de los partidos políticos, de la crisis en el Congreso, de la muerte del proyecto imperialista mexicano para hacer una república constitucional. Y es en este punto, aquí quiero que quede bien importante, donde surge el bando liberal y conservador, los dos pertenecientes a las mismas logias donde se organizaban y se ponían de acuerdo políticamente. De aquí es Lucas Alemán, de aquí tienes a Antonio de Santana, donde estaban aparentemente primero gobernaban juntos y después eran contrarios ideológicamente. Esto es súper importante que nosotros lo tengamos definido, porque el concepto liberal y conservador, pues tesis, antítesis, para que permitiera avanzar el proyecto y los temas políticos necesarios para hacerse del control de un territorio, ¿no? Bueno, eso es, hasta aquí creo que está bien claro, ¿no? Y pasamos hacia el proceso de marxismo y las guerras bolcheviques. Ustedes recuerdan
que les decía al principio que la política es de símbolos y de banderas, ¿no? Esta imagen es súper poderosa porque, ¿qué ven con la imagen? Primero quiero que pongamos atención. Vemos el martillo, la hoz y el martillo, ¿no? Pero tenemos la estrella de 5 puntos, la B de la venganza, o la B de la vendetta, que es parte del proceso de la revolución, ¿no? Tienes al obrero y tienes la mano en alto. Estos en sí mismos son imágenes y son símbolos anticristianos, es decir, en sí mismo, por ejemplo, la estrella y la media luna es el símbolo del islamismo, ¿no? Cuando nosotros vemos ahora los extremismos islámicos o nuevos imperialismos como el turco, donde tienen estos símbolos, pues sabemos también la concepción filosófica y teológica en la que se encuentra, ¿no? El color rojo también, que tiene una razón de ser, el puño en alto, ¿no? Que es el hombre que se revela y que además, si se dan cuenta, tiene los soles de 13 rayos, que es la iluminación, ¿no? Vienen los iluminados, ¿no? A liberar a ese pueblo que ha sido oprimido. ¿Cuál es la naturaleza del marxismo? Bueno, viene el manifiesto comunista, se instituye el comunismo como la iglesia, o la iglesia, bueno, es una concepción de una religión que viene a suplantar la organización ideológica y política de la Iglesia Católica. Ya no es un Dios todopoderoso que todo lo rige, ahora ese Dios todopoderoso es el Partido Comunista. Y ya no es la iglesia donde se organiza, sino es, pues, en las filas del partido. Y ya no hay un rey, sino es el líder del Partido Comunista. Entonces, yo digo que la iglesia es el opio del pueblo. Y si vamos viendo las ideas del manifiesto comunista, de la tesis de Feuerbach, todo el compendio que implica la tesis económica marxista, que es además antítesis del liberalismo de mercado, del libre mercado, encontramos que busca una homogenización del hombre, es decir, todos son iguales y ante esa igualdad viene un ente superior donde nadie necesita más de lo que el otro necesita y todos vivimos en un estadio de paz y de felicidad donde nadie le quita más al otro lo que tiene, y ese estadio de paz y estabilidad se llama comunismo. O sea, suplo al cielo por el comunismo, a la iglesia por el partido y al rey por el líder del Partido Comunista. La continuación de la Revolución Francesa y del liberalismo es el marxismo. Por eso es que hoy vemos los fenómenos políticos en los que nos encontramos, donde tienes liberales progresistas y tienes socialistas progresistas, y que los dos se encuentran en el mismo punto, pero se dicen unos y otros combatir. Bueno, pues si la naturaleza ideológica y filosófica es la misma. Por eso muchas veces nos confundimos, y es aquí donde pongo este ejemplo clarísimo. Tienes al socialismo de derecha y tienes al socialismo de izquierda, pero al final del día responden a los mismos intereses. Pero bueno, las imágenes son poderosas, ¿eh? ¿Cuál es el proceso del siglo XX? El modernismo. Si recuerdan, la naturaleza también del modernismo es el desarrollo irrestricto de la personalidad, ¿no? Base fundamental del liberalismo y de la liberación de la Revolución Francesa. Viene la Revolución Mexicana, que es la primera revolución socialista antes de que fuese la toma de la guerra bolchevique de 1917, antes de que entraran los rojos, ¿no? En Rusia. Nosotros ya tenemos una constitución socialista, y la naturaleza de la Revolución Mexicana es socialista. Ojo, por eso México está siendo y es el protagonista por muchas circunstancias, pero porque estos procesos México los vivió desde prácticamente, porque
cuestión del tiempo, la guerra de liberales contra conservadores y la reforma de Juárez, pero es la guerra de los liberales, que son los juaristas, contra los conservadores, que eran los liberales franceses encabezados por la corona de Habsburgo. Entonces vienen, se pelean en México y es lo que celebran del 5 de mayo, pero no es más que el triunfo de los norteamericanos que operaban en México a través de las logias a las que pertenecían los liberales juaristas. Y aquí hablamos de las leyes del malhechor campo, ¿no? Que lo tienen ahí embalsamado el corazón como si fuera un Dios. Y bueno, muchos otros tratados que no servían sino más que a los intereses norteamericanos y que materializaban la doctrina Monroe, que no es otra cosa más que América para los americanos. Bueno, regresando otra vez a la revolución mexicana, que yo sé que aquí es un tema por la fecha y por el recinto y por el lugar geográfico difícil que no voy a profundizar, pero que también es orquestada por los intereses que iban por encima de nuestro país. Cuando el presidente Porfirio Díaz toma decisiones que iban en contra de los norteamericanos, iban en contra de la doctrina Monroe, de la hegemonía sobre América por parte de los norteamericanos, pues toman cartas en el asunto. Y ahorita vamos a hablar un poquito, no mucho, porque no quiero romper corazones, pero tienes el socialismo en Alemania, en Austria, en Polonia, ¿no? Es este socialismo, el socialismo bolchevique, que realmente el bolchevique es de la mayoría del pueblo, esa es la definición del bolcheviquismo en ruso. Y tienes a los fascismos en Italia, en Sudamérica, pero que al final del día son socialistas de naturaleza sindical, de naturaleza laborista, y los tienes aglutinados y confrontados, es decir, tienes a los socialistas alemanes peleando con los austriacos, tienes a los socialistas italianos peleando contra los rusos, pero al final del día son los mismos y el objetivo es la descristianización de los territorios. Vamos a ver, podemos profundizar, este es tema de una cátedra que sé que hay muchos catedráticos aquí que vale la pena que la lleven en sus aulas, de cuál fue el proceso posterior a la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fue justamente liberalizar al mundo de una forma homogénea. Surge el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU y los organismos supranacionales que tienen el control de las políticas públicas de los países en vías de desarrollo como el nuestro desde 1945 hasta el día de hoy. No sé si hablé demasiado rápido de muchos conceptos, pero este es el objetivo, ¿no? Y bueno, y es aquí, en 1945, donde surge el neoliberalismo en Estados Unidos, que vamos a ver un poquito más adelante que son los neoliberales, y pues esto te lleva precisamente a la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos después el gran proceso de reingeniería social de los años 60. Es un proyecto y es un proceso. Yo quiero preguntarles, ¿quién nació en torno a los 60? No quiero criticar, allá atrás y será, que tiene 30 años. ¿Cuántos hermanos tenían? ¿O cuántos hermanos tenían? 6, 5. ¿Quién nació en los años 60, antes de los 60? ¿Sin pena, nadie? Ahora todos son jóvenes. Sí, por ejemplo, mis papás. Mi papá nació al principio de los 50 y mi mamá en los 60. Mi mamá tiene 8 hermanos y mi papá 7 hermanos. ¿Quién nació en los años 70? ¿Cuántos hermanos tiene? 1. Otro, pasemos al 3. Pasemos al 3 de la regla. Tiene 1, 3, 6. ¿Quiénes nacimos en los 80? Yo tengo un hermano. ¿Quién nació en los 90? ¿Cuántos hermanos tiene? 4. ¿Ninguno? 2. ¿Quién nació en los 2000? ¿Ya? ¿Quién nació en los 2000? ¡Wow! Es instante me sentí vieja. ¿Cuántos hermanos tiene?
60, 70, donde viene un cambio radical de manera agresiva en el comportamiento de la sociedad y en la forma en la que la sociedad se organiza en sí misma. Es cuando entra el consumo masivo de drogas, es cuando entran precisamente las políticas de control natal, cuando se pone de moda la palabra revolución. Ahora resulta que todos los jóvenes, para ser jóvenes, tienen que ser rebeldes, y los rebeldes que son revolucionarios. ¿Y qué es lo que busca la revolución sexual de los 60, la revolución de las escuelas, las revoluciones estudiantiles de los 60? Buscan combatir el orden establecido en las familias. Vienen a los jóvenes a combatir a los padres, y es decir, yo no quiero el estadio social que tú tenías, porque es viejo y obsoleto, quiero el mío, que es una ruptura de las relaciones interpersonales. Se rompe la sacralidad del matrimonio y más bien inicia un proceso. La revolución sexual de los 60 de la revolución sexual, donde ya no es el matrimonio como algo sagrado, la unión entre un hombre y una mujer que generan vida, ¿no?, en la sociedad como base de la sociedad, sino es el desarrollo estricto de la personalidad, donde el sexo es por placer y el placer es sin límites, donde ya no te limita a formar una familia con una persona, ya no te limita a tener hijos para seguir desarrollándote con una u otra, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser muchos. Miren las grandes sectas, ¿no?, sexuales, ¿no? Es un gran proceso de reingeniería social. Se introducen las filosofías orientales, es donde entra la New Age, entran los yogis, entran los maestros trascendentales hindúes, y es donde viene a impactar y cambia para siempre el comportamiento de la sociedad. Las líderes feministas, abortistas, que hoy están transformando en sus congresos, en los estados, a nivel internacional, a nivel local, fueron jóvenes que estuvieron en la Liga del Brasil de los años 60, en la Liga de la Liberación Sexual, y son parte de este proceso de ingeniería social de los 60. No podemos entender lo que ocurre el día de hoy y cómo se comporta nuestra sociedad si no entendemos los años 60. Es muy probable que si nosotros nacimos de los 70 en adelante, que tengamos ya familias divorciadas, rotas, y pues ya nuestras generaciones, ya del 90 a los 2000, pues ya no son familias donde se conformaba papá y mamá hasta el fin de los días, y ya son familias que se relacionan 2, 3, 4 matrimonios, o madres o padres solos. Ya es una transformación total en la familia, tierra fértil para todo lo que estamos viviendo hoy día de la ideología de género. Por esto se vino trabajando durante décadas, pero principalmente en los años 60. Y es aquí, esta es una primicia, eso no lo hablé con unos empresarios muy importantes, internacionales, pero esta es la gran clave de lo que ha pasado durante los últimos 100 años hasta el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre la dinastía Bush. El tatarabuelo de los Bush, Simon Bush, que se llamaba, era un empresario egresado de Yale, de mediano pelo, pero que se vuelve socio comercial de una metalúrgica en Texas, que era propiedad de los Rockefeller. Cuando David Rockefeller, ese que hace el Rockefeller Center, cuando David Rockefeller decide jubilarse, ¿saben a quién deja como presidente de sus empresas? A Simon Bush. Desde entonces serán los Rockefeller, los Bush y los Harriman, serán socios inquebrantables hasta el día de hoy, socios políticos, pero socios comerciales. Comparten sociedad de participación empresarial en las empresas petroleras, en las empresas metalúrgicas, desde entonces. A partir de ese momento inicia la construcción de la maquinaria militar e industrial norteamericana. Es Simon Bush
los Rockefeller, los que crean las instituciones, pero sobre todo las empresas que suministraban de armas y municiones a quienes creen, a todos los bandos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Ellos le vendían armas a los nazis. De hecho, no sé si recuerdan, es muy bueno para recordarlo, pero no sé si recuerdan la gran controversia de Baby Bush, ¿no? que acusaba, y de George Bush, ¿no? Su padre, que acusaban que era nazi porque le vendía armas a los nazis. Sí, pues sí le vendía, es cierto que le vendía armas a los nazis, pero también le vendía armas a los bolcheviques. Entonces, es aquí donde inicia la maquinaria militar industrial norteamericana. ¿Quién cree que fue el primer presidente de Planned Parenthood en Estados Unidos que surge además en 1949? El hijo de Simon, Pearson Bush, que es papá del del expresidente George H. Bush, papá de William Bush. No sé si queda más o menos claro, ¿no? ¿Quién es? Y aquí es una cosa súper interesante, porque esta persona fue el primer presidente de Planned Parenthood en Estados Unidos. ¿Saben lo que es Planned Parenthood? ¿No? Bueno, Planned Parenthood es esta institución multinacional que se dedica principalmente al control de la natalidad, pero tiene como actividad comercial principal la práctica del aborto. Entonces, tiene esquemas de financiamiento y de operación política al interior de Estados Unidos y fuera de ello, donde lo que promueven y lo que practican es principalmente el aborto, pero se crean las políticas de control natal en Estados Unidos y en el mundo. Ese es Planned Parenthood. Y esto es súper interesante porque Pearson Bush es el primer presidente de Planned Parenthood, pero después George Bush, en los 70, específicamente en el año 71, era el embajador de los Estados Unidos en la ONU, al tiempo que Henry Kissinger era el chairman del Consejo de Seguridad, cuando estaba lo más álgido de la Guerra Fría, la tensión de los misiles de los años 70, recuerdan la crisis de Nixon. Bueno, todo esto es mientras ellos estaban en la ONU, todo esto. Sale de la ONU George Bush para ser presidente del Partido Republicano, el Partido Conservador Republicano. Esto quiero que lo tengamos bien claro, la línea en el tiempo, ¿no? La línea del tiempo. Y luego pasa de ser presidente del Partido Republicano a ser director de la CIA a finales de los años 70. ¿Y saben qué se empezó a desarrollar a finales de los años 70 como director de la CIA? Surge por primera vez los grupos terroristas, los atentados terroristas en Europa, los atentados terroristas en América Latina. ¿Saben qué surgen también? Las dictaduras militares y las dictaduras militares vinculadas a las sentencias de inteligencia norteamericanas, que en la cabeza de quién estaban? De George Bush. ¿Quién después sería vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Con quién? Con el presidente más conservador que ha existido hasta la fecha, que se llama Ronald Reagan. Era vicepresidente que le entrega la silla presidencial a George Bush y que es el autor intelectual de la Primera Guerra del Golfo. Un dato curioso: mientras George Bush era director de la CIA, había un jeque árabe de apellido Bin Laden, que se entrenaba también en las escuelas de inteligencia norteamericanas en los años 70.